Las brujas de Turbón, Dominica la Coja, la tía Casca, son otras brujas conocidas en nuestra comunidad, pero hoy queremos contarles la historia de aquelarres, brujas y brujerías en el bosque de Betato. Carlos, ¿qué existió? Y más, la verdad que sí. Siempre que hablamos de temas de brujería, en España parece que tenemos que irnos a Galicia, al País Vasco. Aragón quizás lo hemos vendido peor, pero existieron, y mucho. ¿Y por qué existieron? Porque las brujas normalmente han estado allí donde había montañas, donde había nieblas, donde había boiras, donde había inviernos duros que te ausentaban del resto del mundo. Te quedabas aislado en tu pueblecito por las nieves, las heladas y las frías temperaturas, y esto ha hecho que la locura llegue al extremo, una locura entre comillas. Ahora explicaremos bien, porque a mí en cierta medida me gustan mucho estas señoras que vivieron siglos atrás en esta zona. Pues a ver, cuéntanos, a ver. Bueno, empezaremos diciendo que, como comentaba Luis, se celebra ahora Halloween. Mucha gente la repudia por ser una fiesta de origen americano. No lo es tal, ¿no? El origen es celta, el origen es pagano, por decirlo de alguna forma. Utiliza las mismas fechas que el calendario cristiano en muchas ocasiones, pero se basa más en los astros, en la luna, en el sol, en cómo alarga el día, cómo acorta el día. Y esto en Halloween, que estamos ahí entre el equinoccio de verano y el solsticio de invierno, es una fecha escogida no al azar, sino tiene su razón, ¿no? Tiene su razonamiento. Era un motivo más de celebración de uno de tantos aquelarres que se podían realizar a lo largo del año. Claro, porque quizá a lo mejor deberíamos explicar qué es un aquelarre, ¿no? Un aquelarre, mira, pues... Porque claro, suena muy a brujas dando vueltas con un caldero en medio. Esto es, y no vas mal encaminada. Un aquelarre no deja de ser una fiesta de brujas, quizás por ponernos en situación, ¿qué eran las brujas, no? Bueno, pues existieron las brujas, papá me decía la pequeña, sí que existieron. Y no hay que obviar esta parte de nuestra historia. Eran, de alguna forma, esas curanderas, esas personas, esas mujeres jóvenes casi siempre, que se alejaban mucho de la doctrina cristiana, con lo cual ya se estaban ganando la enemistad del cura, del párroco del pueblo. Entonces todos los domingos en misa sabías que iban a hablar de ti y no y no bien, precisamente. Y no bien. Entonces ya te estás ganando un enemigo importante, ¿no? El clero. Por otro lado, se alejaban mucho de la doctrina médica, la medicina tradicional, que ya entonces en los siglos XVI, XVII iba evolucionando. Ellas seguían trabajando pues con las plantas que nos ofrece el bosque, estos métodos alternativos. Se ganaban ahí otra enemistad importante. Por otro lado, también eran mujeres cuya sexualidad no tenía tabús. Entonces las mujeres del pueblo tampoco les iban a gustar mucho estas señoritas. Las tenían a ella mala pécora. Esto es. Entonces, con tantos enemigos, el concepto de la bruja viviendo en una cabaña en el bosque no va desencaminado. Ellas nunca iban a vivir en el centro del pueblo. No quieres cruzarte con tus enemigos o con aquellos que te odian a diario. Se iban a las afueras, allá donde tenían tranquilidad y allá donde tenían contacto directo con la naturaleza. Porque su día a día estaba muy basado en los astros, en las estrellas, en la duración del día, en los ciclos que nos va marcando la propia naturaleza, los árboles, los animales, etcétera. Es una de las razones por las que vivían en estos lugares, oscuros, bosques, alejados del resto de... Y entre tantos enemigos, ¿quiénes eran sus aliados? Pues otras brujas. Y aquí empiezan los aquelarres. El ser humano siempre va a necesitar el apoyo de otras personas. Vivir en soledad es muy duro o prácticamente imposible. Y siempre buscamos, ¿no?, el contacto con otras personas. Eso es. Entonces se apoyaban unas con otras y hacían aquelarres. Los hacían en fechas señaladas, los solsticios, los equinoccios, el 1 de mayo, que era también la fecha entre solsticio y equinoccio, y el 1 de noviembre era otra fecha señalada. Entonces, ¿en qué consistían los aquelarres? Mira, pues eran unas fiestas de lo más divertido, entre comillas, ¿eh? Para empezar, partían de que el riesgo que corrían realizándolos era vital, es decir, se jugaban a acabar siendo torturadas o acabar en la hoguera, y esto ha sido así. En Europa murieron miles de mujeres que fueron condenadas por brujería, por herejía. Entonces, bueno, el riesgo ya, según relatan algunos documentos, conllevaba cierta excitación, ¿no? Es un poquito esa suma a la parte final del aquelarre que ahora hablaremos, porque todo comienza en una convocatoria. Las brujas de la comarca, del valle, reciben una convocatoria, la cual no puede ser
ser rechazada, es de obligada asistencia, tenían que ir, o si no iban a ser condenadas por su propio colectivo de brujas. Entonces ya corrían un riesgo doble, te quedabas sin amigos, por decirlo de alguna forma. Continuaban con un homenaje o una ofrenda a Satanás, a Lucifer, al mismísimo diablo, por decirlo de alguna forma. Se le ofrecían animales y en otras ocasiones incluso seres humanos. Esto es la parte más oscura. Aún así, la condena no venía tanto por el tipo de ritual que celebraban, sino por el rechazo de la Iglesia, realmente. Continuaba con un banquete. El banquete, pues ya os podéis imaginar, con todo tipo de sustancias alucinógenas, partiendo del alcohol, en gran medida, licores, y luego también todo tipo de setas, amanitas... ¿Qué es la época? Incluso sapos. Lamiendo el sapo, sabes que lleva ciertas sustancias tóxicas que en cierta medida te pueden crear un alucinógeno. Entonces todo esto formaba parte del banquete hasta que acababan con un baile, el baile con burlas hacia el párroco, hacia el gobernador de la comarca, se reían de todos aquellos que las odiaban y bueno, esto iba incrementando como el nivel de alcohol en sangre sube, las setas alucinógenas también, con lo cual la fiesta se desmadra, ¿no? Se desmadra de tal manera que acaba en una orgía, porque ya hablábamos que el tema sexualidad no existía ningún tipo de tabú. Entonces, sin tabús y con un gusto mayúsculo por el tema de lo sexual, estas fiestas no podían acabar de otra forma. Y esto era lo que venía siendo un aquelarre. Y ahí va mi pregunta, ¿habéis estado en algún aquelarre? Hombre, así contado de Así no, pero bueno, si hay que ir se va, ¿no? Pues, ¿podemos ir a algún aquelarre? La verdad que indagando estos días, preparando un poquito el programa, te das cuenta que se siguen realizando y acabas metiéndote en páginas web muy oscuras, incluso peligrosas, ¿eh? ¿Sigue existiendo? Sí, hay que tener mucho cuidado con esto, como cuando hemos hablado de otros temas quizás como la Ouija, es decir, como divertimento. Bueno, pero no se nos vaya de las manos, tiene cierto peligro. Bueno, nosotros nos vamos a uno que no se nos va a ir de las manos, esperemos, y además es que precisamente una de las zonas donde los aquelarres tienen mucha importancia, lo tuvieron en su día, es el bosque de Betato. Esto es, y es uno de mis lugares favoritos, tú lo sabes, es un bosque, es un hayedo que está entre Tramacastilla de Tena y Piedrafita de Jaca, en el Valle de Tena, pero aquí vamos a hacer un ejercicio interesante, porque ahora accedemos hasta ahí en una carretera nacional a 120 kilómetros por hora, le damos clic en el hotel a la luz y se enciende la luz. Vamos a imaginarnos cómo era el contexto de entonces para entender la brujería y los aquelarres. Hablamos de una época en la que la electricidad no existía, en que los pueblos posiblemente si nacías en Tramacastilla de Tena acabarías muriendo en Tramacastilla de Tena sin haber visitado prácticamente nada más, la mayoría de las gentes, en el que los inviernos consistía en ir consumiendo las provisiones que habías ido recolectando en verano. Prácticamente ni salían de sus casas. Y mejor no salir, porque un gato negro simbolizaba lo que simbolizaba. Muchas veces les apedreaban solo por existir, pensando que eran brujas. Y si al día siguiente veían una vecina cojear, muchas veces se le condenaba por bruja porque había recibido la pedrada, el gato, con lo cual ella era la bruja, que hoy día estabas cojeando. Esto ha sucedido y está documentado además, ¿eh? Entonces, en esa tesitura, en el siglo XVII, ya nos vamos a hacer un poquito de historia, esto no es leyenda, esto sucedió, está documentado, en el siglo XVII en Tramacastilla de Tena, entre 1637 y 1643, identifican a unas 200 brujas. Hay una epidemia de brujería en todo el valle, porque un tal Pedro de Arruebo, uno de los terratenientes o personas que sin tener tierras en posesión era encargada de las tierras del valle, porque las tierras pertenecían a San Juan de la Peña, es la persona que es acusada de promover la brujería y endemonió a más de 1.600 personas en total, según se cree. Él, en un juicio posterior, dijo que lo hacía en beneficio propio, que él no creía en la brujería y que solo quería sacar un beneficio de estas jóvenes ilusas que se creían la doctrina que les iba inculcando este señor. En todo caso, sucedió, y sucedió de tal forma que el mismo rey Felipe IV contactó con la Santa Inquisición para que tomaran cartas en el asunto. La Santa Inquisición envió ahí al gran inquisidor de la parte de Zaragoza, Bartolomé Guijarro y Carrillo. Bueno, echó un vistazo, vio que efectivamente había síntomas en muchas de las doncellas de la comarca de brujería y a los 2 meses, después de este viaje, murió, sin causa aparente, sin enfermedad de fondo,
por brujería. Por supuesto, esa fue la conclusión que se sacó en aquel entonces. Si ha muerto sin que le haya pasado nada después de visitar esto, está claro que es un hecho consecuencia de la brujería, con lo cual empiezan a enviar una serie de personas al valle para seguir indagando. Repito, a través de la Santa Inquisición, que aún estaba en un momento importante de su historia. Bueno, uno de los exorcistas enviados a Tramacastilla de Tena documentó en sus escritos que a mitad de misa vio como en la iglesia 200 mujeres empezaron a levitar y a estar como poseídas, con los ojos fuera de sí y volando en el techo de la iglesia. Por supuesto, él fue el encargado de acabar con este exorcismo, ¿no? Finalizó exitosamente. Y aquí ya me agarro un poquito a todo lo que leeremos siempre en historia. El que sale victorioso y documenta la historia le gusta engrandecer al enemigo para que la proeza sea mayor. Claro. Entonces, bueno, exageraciones o no, reales o no, es cierto que hubo una condena, que murieron decenas de mujeres condenadas por brujería en el Valle de Tena y esto afectaba a pueblos como Tramacastilla, Piedrafita, Sandiniés e incluso bajó al Valle del Aragón, Jaca, Villanúa, etcétera. Se puede decir que estos años fueron años convulsos, eran años oscuros, las ciudades iban avanzando muy rápidamente en lo científico, en la mentalidad, quizás mirando ya más a lo factible y menos a lo espiritual. En cambio, en el medio rural podemos decir que aunque fueran siglos XVI, XVII y XVIII, seguían anclados en la pura Edad Media y los pensamientos eran otros y hay que entenderlo así, ¿eh? Al final las comunicaciones también ayudan en todo esto. Bueno, pues nos quedamos con las brujas de Betato y bueno, también pues la cueva de las Huixas, por ejemplo, que todavía sigue funcionando y que se está recuperando también en Villanúa, que fomenta, ¿no? Un poco esta tradición que al final lo que nos comentabas, que las brujas no eran más que curanderas, que en otras culturas también se les tenía miedo porque no se entendía lo que podían llegar a hacer. Eso pero, es, y mía. son dos lugares donde hoy día, pues ya de una fiesta que era muy oscura, se realiza algo divertido pues todas las noches de Todos los Santos, noche de Halloween, tanto en Cueva de las Huixas como en Tramacastilla y Piedrafita, pues hay actos para niños, hay disfraces, hay pintacaras, hay cuentacuentos y es algo mucho más divertido. Pero simplemente saber los orígenes, saber que en el Valle de Tena sufrieron una época muy oscura debido al tema de